Imagina que dentro de tu casa, ahora mismo, hay una cuenta regresiva. No puedes oírla, no puedes verla. Y lo más aterrador de todo es que tu gato tampoco te dirá qué está sucediendo. Es una amenaza biológica diseñada por la evolución misma. Un fallo en el sistema que afecta a 1 de cada 3 gatos a lo largo de su vida. Es más común que el cáncer, es más letal que los accidentes. Y para cuando te das cuenta de que algo va mal, generalmente ya hemos perdido el 75% de la batalla. Hablo de la insuficiencia renal crónica, el asesino silencioso. Pero, ¿y si te dijera que has estado cometiendo un error fundamental en su cuidado? Un error que acelera este reloj sin que lo sepas. Hoy vamos a entrar en la biología microscópica de tu felino. Vamos a entender por qué sus riñones son máquinas perfectas, condenadas a fallar. Y te daré la única herramienta científica que puede detener ese reloj antes de que marque la hora final. La pregunta no es si le pasará a tu gato. La pregunta es, ¿sabrás detectarlo antes de que sea irreversible? Bienvenido a Bola de Pelo. Aquí no solo vemos videos de gatos bonitos, aquí decodificamos su naturaleza para darles una vida más larga y salvaje. Soy tu narrador, y en los próximos minutos vamos a transformar el miedo en acción. Olvida los consejos genéricos de Internet. Hoy usaremos ciencia veterinaria actualizada, biología evolutiva y datos duros para proteger a tu compañero. Si amas a tu bola de pelo, este es el video más importante que verás este año. Quédate hasta el final, porque el protocolo de prevención que te revelaré podría regalarle años de vida extra a tu mejor amigo. Comencemos. Para entender por qué falla el riñón de tu gato, primero debemos viajar en el tiempo. Retrocedamos 10.000 años. Este es el ancestro de tu gato, el Felis silvestris libica, un superdepredador diseñado para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta, el desierto. En el desierto, el agua es un lujo. No hay ríos, no hay lagos. Por eso la evolución dotó al gato de un superpoder biológico, unos riñones extremadamente eficientes. Sus riñones son capaces de concentrar la orina mucho más que los de un humano o un perro. Su objetivo es retener cada gota de líquido posible. Obtienen su hidratación casi exclusivamente de la sangre y la carne de sus presas. Aquí está el problema. Un ratón tiene un 70% de agua. Una croqueta seca tiene menos del 10%. Hemos tomado a un animal diseñado para comer agua y lo alimentamos con galletas secas. Y debido a su herencia del desierto, el gato tiene un impulso de sed muy bajo. No siente la necesidad de beber hasta que está severamente deshidratado. Esto obliga a sus riñones a trabajar horas extra día tras día, año tras año, para filtrar la sangre sin suficiente líquido. Es como intentar hacer correr un motor de Fórmula 1 sin aceite. Eventualmente, las piezas se rompen. Aquí va un dato rápido para romper el hielo. ¿Sabías que la orina de un gato es tan concentrada que brilla bajo la luz ultravioleta? Esto le servía en la naturaleza, pero marcar territorio que duraba semanas bajo el sol abrasador. Pero en tu casa, esa misma concentración es lo que está destruyendo sus filtros internos. Ahora entiendes la causa evolutiva, pero ¿por qué es tan difícil darse cuenta cuando enferman? En la naturaleza, un depredador enfermo es una presa fácil. Si un gato salvaje muestra debilidad, otro depredador lo atacará o perderá su territorio. Por eso, tu gato es un maestro del estoicismo. Está programado genéticamente para ocultar el dolor. Puede haber perdido el 50% de su función renal y tú lo verás saltar, jugar y comer como si nada. Escucha esto con atención. Los síntomas clínicos, los que tú puedes ver a simple vista, solo aparecen cuando el riñón ha perdido más del 66% de su capacidad funcional. Cuando notas que tu gato bebe mucha agua y orina grandes cantidades, no es el principio de la enfermedad, es el final de la etapa de compensación. A esto se le llama polidipsia y poliuria. El riñón ya no puede retener agua, así que la deja escapar toda. El gato bebe desesperadamente para no secarse por dentro. Pregunta rápida para ti. ¿Has notado que las bolas de arena en el arenero de tu gato son más grandes recientemente?
Déjame tu respuesta en los comentarios. El tamaño de esas bolas de orina es uno de los indicadores más tempranos que existen y casi nadie lo vigila. Profundicemos un poco más. No necesitas ser veterinario, pero necesitas entender qué son las nefronas. Imagina que el riñón de tu gato es una fábrica con 200.000 empleados diminutos llamados nefronas. Su trabajo es separar la basura buena de la mala. El problema es que las nefronas no se regeneran. Una vez que muere, muere para siempre. Cuando mueren suficientes, las sobrevivientes tienen que trabajar el doble. Esto crea un ciclo vicioso. El exceso de trabajo mata las nefronas sanas más rápido. Se crea tejido cicatrizal. El riñón se endurece y se encoge. Y aquí entra el verdadero peligro: las toxinas, la urea y la creatinina. Sustancias que deberían salir en la orina se quedan en la sangre. El gato empieza a sentirse permanentemente con náuseas. Imagina tener la peor resaca de tu vida todos los días, sin descanso. Por eso dejan de comer. No es que sean caprichosos, es que están intoxicados por dentro. Ya basta de malas noticias. Hemos hablado del miedo. Ahora hablemos de poder. Tienes el poder de cambiar este destino. Paso número 1. La hidratación a través de la comida. Y aquí nos topamos con la barrera económica. Las latas de comida renal de marca pueden costar una fortuna, y las baratas suelen tener ingredientes dudosos. La solución más inteligente es tomar el control de los ingredientes. Yo decidí dejar de depender de la industria y uso esta guía de formulación casera. Lo valioso no son solo las recetas, es que tiene un módulo específico de dietas renales para controlar los niveles de fósforo y sodio usando carne real del supermercado. Es una inversión mínima comparada con lo que ahorras en veterinarios y latas industriales a largo plazo. Te dejo el enlace a la guía en la descripción para que la revises, pero lo hagas con guía o por tu cuenta. Recuerda, la comida seca deshidrata, la comida real sana. Paso número 2. Exige la prueba SDMA. Los análisis tradicionales de sangre miden la creatinina, que solo se eleva cuando el daño es máximo, pero la dimetilarginina simétrica, o SDMA, es un biomarcador que puede detectar el fallo renal meses o incluso años antes de los métodos antiguos. Pregunta a tu veterinario por ella. Paso número 3. Control del entorno. El estrés eleva la presión arterial y la presión alta destroza los riñones. Un gato en paz es un gato fisiológicamente más resistente. Los riñones son el talón de Aquiles de los felinos, pero tú no estás desamparado. Tienes el conocimiento, tienes la ciencia y tienes el amor necesario para actuar. No esperes a que tu gato te diga que le duele, porque no lo hará. Sé su guardián proactivo. Observa el agua, observa el arenero y sobre todo, manténlo hidratado. Si este video te ha dado una nueva perspectiva sobre la salud de tu compañero, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita. En Bola de Pelo, nuestra misión es ayudarte a entender a tu pequeño tigre de salón. Soy tu narrador y nos vemos en el próximo documental. Hasta pronto.